Hola, ¿cómo están? En este día vamos a tratar para este curso básico de Excel que tenemos desde la Rectoría Centro Occidente del área de prácticas profesionales y el área de empleabilidad y unas funciones que son muy básicas y que deberían ayudarles a ustedes para su formación y para conocer un poco más acerca de esta herramienta tan formidable que es Excel. En este caso en este pequeño video, vamos a ver la función si, la función sumar si y el formato condicional. Entonces, vamos a iniciar con la función si. ¿Qué hace la función si en Excel? Esta función nos permite realizar una evaluación lógica y devuelve un resultado específico de acuerdo a la condición si es verdadera y otro si es falsa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros colocamos una condición lógica, cuando ésta se cumpla, podemos darle un resultado o nos va a devolver un resultado y si esta condición es falsa, nos generará otro resultado. Entonces, para conocer cuál es la sintaxis de esta función, vamos a iniciar con este pequeño rango de datos que tenemos, en donde podemos ver varias columnas. Están apellidos, nombre, primer parcial, segundo parcial, faltas de asistencia y si fue aprobado o no. Para ver cómo funciona esta función si, vamos a colocar en esta primera celda, que es la G2, vamos a verificar si pierde por faltas de asistencia en este caso. ¿Listo? Para ello, siempre que vamos a colocar una función, podemos hacerlo directamente en la celda colocando el símbolo igual, llamamos a la función por su nombre, que es si, podemos dar doble clic aquí y empieza con la sintaxis. La función si en primera instancia nos pide una prueba lógica. Esa prueba lógica va a ser lo que nosotros queremos saber. En este caso, la columna nos dice que pierde por faltas. Entonces, en el cuadro que tenemos a la derecha, nos dice que son máximo 10 faltas de asistencia. Entonces, ya depende de nuestra lógica y podemos, para hacer la prueba lógica, en este caso, le voy a colocar que si esta celda, que es la E2, es mayor a 10, que son, dice máximo 10 faltas de asistencia, si es mayor a 10, punto y coma, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, si es verdadero, siempre colocamos entre comillas, si es mayor a 10, quiere decir que el estudiante perdió por faltas. Entonces, reprueba. Punto y coma. Caso contrario, el mismo nos dice el valor si esta condición, si esta prueba lógica no se cumple, entonces sería a prueba. Si ustedes pueden ver, esta es la sintaxis. Primero, la prueba lógica, que en este caso es si E2 es mayor a 10, punto y coma, o coma, puede ser de acuerdo a cómo esté configurado su Excel. En algunos casos es coma, en mi caso se coloca punto y coma. Entre comillas siempre vamos a colocar lo que queremos que aparezca. Siempre que es un texto lo colocamos entre comillas. Entre comillas colocamos reprueba, punto y coma. Y si es falso esta prueba lógica, le vamos a colocar a prueba. Y cerramos paréntesis. Al darle enter nos va a arrojar el resultado. Podemos ver que en este caso, Cristina Abril aprueba. Si solamente estamos verificando las asistencias que tuvo la estudiante. ¿Por qué? Porque la prueba lógica, que es esta, E2 mayor a 10, está diciendo, ella tiene 10, o sea, son máximo 10 faltas de asistencia. Entonces, ella cumple con esa prueba, o sea, que es, en este caso, es falso.
Por eso nos coloca a prueba. ¿Por qué? Porque ella tiene 10 y ese es el mínimo de faltas de asistencia que se permiten para poder aprobar la materia. Si ella tuviera más faltas, nos debería arrojar reprueba. Entonces, vamos a ver aquí. Cuando nos colocamos en esta parte, miren aquí, en esta parte de aquí de la celda y hacemos doble clic, nos arrastra a todo el rango de datos, nos arrastra la función. En este caso ya podemos mirar. Felipe Castellanos tiene 15 y él reprueba. Enrique García tiene 20. Emma Gómez tiene 14, por eso reprueban. Todos los mayores a 10, no le colocamos igual, por eso solo colocamos mayor, ellos reprueban. Ahora, ¿qué podría pasar? Les decía que nosotros, depende de nosotros. Entonces, aquí le podríamos colocar que no sean mayores a 10. Le podríamos cambiar que sean eh, menores o iguales a 10. Entonces aquí cambiaría. Si es menor o igual a 10, ya no sería reprueba, sino aprueba. Y si no se cumple, sí le colocamos. Al darle clic aquí, todo queda igual, porque es la misma. O sea, nosotros vemos cómo hacemos nuestra prueba lógica. Lo podemos colocar mayores que 10 o menores o iguales a 10 y nos va a dar el mismo resultado. Esto ya con la función sí. Ahora, existe un caso en que puede ser que se necesiten muchos más criterios. Entonces, no solamente uno, que en este caso era que si era mayor a 10, si las faltas de asistencia eran mayor a 10, sino que también nos puede pedir, como en el caso de aquí, las condiciones para aprobar son que la nota del primer parcial sea mayor o igual a 5 y que la nota del segundo parcial sea mayor o igual a 10. Asimismo, la máxima faltas de asistencia son 10. Entonces, miren que tenemos en este caso 3 criterios que se deben cumplir para que el estudiante apruebe su curso. Para eso, nosotros debemos utilizar otras funciones, porque la función sí nos permite solamente colocar un criterio para verificar. Entonces, no podríamos verificar los 3 criterios de primer parcial, segundo parcial y faltas de asistencia. Para eso, vamos a colocar sí nuevamente, elegimos la función y empezamos con nuestra primera prueba lógica. Pero como ya les había dicho, necesitamos colocar otra función. En este caso vamos a utilizar la función i. ¿Qué es lo que hace la función i? La función i nos da el chance o la oportunidad de validar varios criterios lógicos. En este caso necesitamos 3 criterios lógicos y los 3 deben cumplirse para que el estudiante apruebe. Si uno de ellos no se cumple, entonces el estudiante no aprueba. Eso es lo que hace la función i. Entonces, en primera instancia vamos a ver que el primer parcial sea mayor o igual a 5. Punto y coma. Vamos con el valor lógico 2 o el segundo criterio lógico. Miren que ya nos solicita. Entonces sería que el segundo parcial sea mayor o igual a 5, tal como lo dice aquí en las indicaciones. Punto y coma y vamos con el tercer valor lógico o el criterio lógico que debemos validar. En este caso es que las faltas de asistencia sean máximo 10. Entonces, que E2 sea, ya aquí depende de cómo lo vamos a colocar. Si es, coloquémoslo en este caso
mayor, sea mayor a 10 únicamente. Si se cumplen estas tres condiciones que son que el primer parcial sea mayor a 5, que el segundo parcial sea mayor a 5 y que las faltas de asistencia sean mayores, perdón, aquí les vamos a colocar menores a 10, menores o iguales a 10 para que se cumpla. Porque él puede tener 8, 9 o 10, máximo 10 para que se cumplan, para que pueda aprobar. Damos punto y coma y él nos pide cuál es el valor si todas estas condiciones se cumplen. Si se cumplen, le vamos a colocar aprobado. Punto y coma. Y en caso contrario de que no se cumpla al menos una de esas condiciones, el estudiante será reprobado. Cerramos y damos enter. Miren que en este caso, Cristina Abril no cumple. Ella podría aprobar por faltas, porque solamente tuvo 10, pero des en cuenta que en el primer parcial tiene 4,9. Y la condición primera era de que el primer parcial sea mayor o igual a 5. En este caso está reprobada porque no cumple la del primer parcial. El y, ¿qué es lo que hace? Decirle a la función, se deben cumplir todos los criterios que nosotros colocamos. Si nosotros necesitamos que sea uno de los tres que se cumpla para poder aprobar, entonces no utilizamos la función y, sino la función o. Listo, en este caso utilizamos la función y anidada con la función sí. Le damos clic aquí y miren que nos salen todos. Listo, podemos mirar que aprobado Damián Álvarez, aquí podemos ver, en el primer parcial tiene 9,1, en el segundo parcial tiene 6,3 y solo tuvo 2 faltas. Por esa razón, él sí aprueba el curso. ¿Listo? Por eso podemos ver los demás. Miren que aprobado, reprobado. Aquí tiene 5, 6, pero en el segundo parcial tiene un 4,9, que no cumple con los criterios. Si podemos ver en este caso, colocaríamos la función O para que podamos ver qué pasa. Si nosotros colocamos la función O, él va a hacer lo mismo, miren. Pero lo que va a pasar es que si alguna de estas se cumple, en este caso, van a aprobar. Creería yo que todos aprueban. Menos, miren, reprobado. Ruperto Rocha reprueba porque tiene 4,9, tiene 2,8 y tiene 17 faltas. No se cumple ninguna. Entonces, por eso es reprobado. Lo mismo Alfonso Sanz tiene 1,9, 2,9 y 26. Por eso están reprobados, porque no cumplen ninguna. Los demás, al menos una cumple. Por ejemplo, teníamos uno que no cumplía, que era Felipe Castellanos. Miren que tenía 4,9. Si le colocamos el I, él no cumpliría, no está aprobado. Pero, como le colocamos O, que quiere decir que alguna de ellas, al menos una de las condiciones se cumpla, y aquí en este caso se cumple que él tuvo una nota mayor a 5 en la del primer parcial. Al cumplirse esa, fue aprobado. Para este caso, no le vamos a cambiar porque necesitamos, según las condiciones del ejercicio, que se cumplan todas. Al colocar eso, volvemos a tener nuestro resultado. ¿Listo? Esto con la función sí. Ahora, muchas veces nosotros necesitamos utilizar también una variante que es la de sumar sí. Nosotros conocemos y sabemos sumar. Obviamente sabemos sumar en Excel, que simplemente vamos a colocar un ejemplo. Igual, sumar, suma. Le vamos a decir suma de aquí, de esta hasta el final. Cerramos y él nos hace la suma. Esta es la suma total. Pero él suma todo, sin discriminar nada. Lo que vamos a ver con la función sumar sí es que haga una suma de acuerdo a los criterios que nosotros le vamos a colocar o los que necesitemos. Ahora bien, esta función sumar sí
la utilizamos y la conocemos, pero se hace mucho más fácil cuando nosotros tenemos y sabemos utilizar las tablas dinámicas. Ya no necesitaríamos hacer tantas funciones, sino que con una tabla dinámica podríamos hacer el mismo trabajo que hacemos con estas funciones. La función sumar sí nos permite sumar los valores de un rango que cumplan un criterio que nosotros le colocamos, un criterio específico, y o sea, ¿qué quiere decir esto? Que él no va a sumar todas las celdas, sino únicamente las celdas que cumplan con ese criterio que nosotros colocamos, excluyendo a las demás. Ya no sumaría el total de celdas, sino simplemente las que cumplan con los criterios que nosotros le vamos a dar. Para este caso, la función sumar punto sí nos solicita un rango, un criterio y un rango de suma. Para este ejemplo que nosotros estamos manejando en este momento, vamos a hacer tres actividades. Primero, vamos a ver las ventas de acuerdo a los vendedores, las ventas por categoría y las ventas por artículo. Si podemos ver nuestra tabla tiene cerca de 1000 filas. Tenemos los vendedores, pero des en cuenta que no son 1000 vendedores, simplemente son algunos. Aquí se repite porque es una tabla de ventas. Entonces, Carlos vendió muchos artículos. Asimismo, en las categorías no tenemos sino dos categorías, aseo y oficina. Y en los artículos sí tenemos varios artículos que los tenemos ya en este pequeño rango de datos a la derecha. Para utilizar la función sumar puntos y, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual que llamamos a la función, siempre con colocando el igual y con el nombre de la función. Esta es una de las formas. Vamos a hacerlo en primera instancia de esta forma. Sumar puntos sí nos pide un rango, como les decía. El primer dato que nos pide es un rango. Nosotros sabemos que queremos las ventas de acuerdo al vendedor. O sea, quiero saber, Carlos, cuánto vendió en total. Para esto, el rango donde vamos a buscar a Carlos es en la columna D, que es donde están los vendedores. Elegimos toda la columna y damos punto y coma. Aquí ya tenemos nuestra primera parte de la fórmula, que es el rango. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el criterio que vamos a buscar en ese rango que ya elegimos, que es la columna D de vendedor? Buscamos a Carlos. Le damos punto y coma. ¿Y qué es lo que queremos? Nosotros queremos es que nos diga el total de ventas de que ha hecho Carlos en este rango de datos o en esta tabla. Entonces, elegimos toda la columna I, que son las ventas totales, y cerramos la función. Miren que aquí ya nos trae lo que Carlos ha vendido, discriminando únicamente por su nombre. O sea, en este caso, lo que hace la función sumar puntos y es de un rango buscar un dato y luego de eso nos dice qué es lo que tenemos que sumar. Ya le dijimos. En este caso, nosotros buscamos las ventas, o sea, la columna D, que es vendedor. En esa columna vamos a buscar a Carlos. Miren, aquí está Carlos. ¿Y qué es lo que queremos? Que nos regale las ventas de Carlos, que nos traiga las ventas de Carlos que tienen en todos estos datos, en estas 1000 filas que tenemos. ¿Listo? Ya nos trajo esto y podemos arrastrar para que nos traiga los datos de los demás. Podríamos hacer una pequeña prueba para ver si de verdad cuánto, Carlos. Miramos que son 86.547,15. Vamos a filtrar solamente a Carlos. Aquí nos trae esto. Y miren, si elegimos todo, aquí nos da 86.547,15.
Esas son las ventas de Carlos. Entonces, nos damos cuenta que la función tiene una condición correcta, o sea que nos está trayendo los datos de manera correcta. ¿Listo? Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Ahora queremos las ventas por categoría. O sea, vamos a buscar aseo en la columna E, que es categoría de venta, y que nos diga cuánto se vendió en aseo y cuánto se vendió en oficina. ¿Listo? Punto sí. Le damos doble clic y elegimos el rango, que sería categoría de venta. Lo elegimos todo, punto y coma. Regresamos a nuestra tabla. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Aseo, punto y coma. ¿Y qué es lo que queremos que nos traiga? Pues, las ventas. Cerramos la función y ya nos tiene. Aseo se vendieron 5.938 y en oficina se vendieron 350.072. Igualmente podemos hacer la prueba filtrando por aseo y veremos que los datos nos dan el mismo valor, 5.938,30. Esos son los datos que nos trae. Listo, quitamos este y para terminar con esta función vamos a hacer el último ejemplo, que es las ventas por artículo. En este caso vamos a buscar trapero y donde encontramos, por ejemplo, trapero lo encontramos en la columna F, que es artículo de venta. Escogemos nuestro rango, punto y coma. Decimos que busque trapero, punto y coma, y escogemos el total de ventas. Cerramos nuestra función y ya podemos tener los datos de nuestras ventas por artículo. Entonces, recordemos que en primera instancia, ¿qué es lo que hace la función sumar punto sí? ¿O cuál es la sintaxis? La función sumar punto sí, en primera instancia nos pide un rango, un criterio y un rango de suma. Para nuestros ejemplos, el rango era donde encontrábamos el criterio que buscábamos. Miren que aquí el criterio que buscamos es Carlos y lo encontramos en la columna D, vendedor. Y lo que buscábamos era las ventas, entonces escogemos la columna I, que es total de ventas. Y él busca dentro de toda la tabla, hace un filtro, como lo estábamos haciendo en la prueba, y busca todos los que sean Carlos y va sumando. Carlos 14, luego a Carlos más 2, 16.40. Y va sumando uno a uno todos los datos que tengan como vendedor a Carlos y luego los trae y los deja consignados en esta parte. Entonces, ahora ya aprendimos cómo se hace o cómo utilizamos la función sumar puntos. Hay otro dato muy importante que también nos ayuda con nuestra data que tengamos en Excel y es qué hace el formato condicional. Muchas veces nosotros miramos datos que tienen colores. Entonces, lo que hace este formato condicional es resaltar la información importante que tenemos en nuestros datos de manera automática. Nosotros le vamos a dar unas reglas a Excel y él va a colocar estos colores de acuerdo a como nosotros determinemos para que el estilo nos dé alguna información mucho más fácil. Puede ser mirar los que son menores, puede ser los que sean mayores, puede ser si queremos que nos avise algo de acuerdo al texto. Entonces, eso es lo que hace el formato condicional. ¿Cómo llegamos al formato condicional? En primera instancia, vemos aquí una tabla, vendedor ABC y tenemos las ventas de enero a junio. ¿Listo? Nosotros queremos hacer de nuestro formato condicional, colocarle
no sé, unas barras de datos. Entonces, en el grupo estilos, en la pestaña inicio, grupo estilos, encontramos el icono de formato condicional. Al hacer clic ahí, nos van a aparecer varias eh, opciones. En este caso, vamos a colocarle unas barras de datos. Miren, barras de datos y nos da las opciones que tenemos. Yo podría colocarle este verde y miren que él, eh, teniendo en cuenta el mayor valor que es 600, miren, 600 está casi toda la celda de color verde. De acuerdo a ese valor más alto, él va colocando un degradé o una progresión en los demás datos. Miren que 200, 100 tienen menos, 200 va subiendo, 300, 400, 500 hasta llegar a 600. Esas son las formas en que nosotros podemos darnos cuenta de cómo están nuestros datos. Nosotros podríamos colocar también, a ver, ¿qué le podemos colocar? Unas escalas de color. Si nosotros colocamos esta escala de color, perdón, la elegimos aquí, las celdas a las que queremos colocarle el formato condicional, elegimos la escala de color y le colocamos aquí. En este caso, des en cuenta que no se nota bien. ¿Por qué? Porque tenemos dos reglas o dos formatos condicionales para el mismo rango de celdas. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a administrar reglas y miren que tenemos dos. Eh, ya tuvimos la verde, marquemos esta y la eliminamos para que nos quede una sola. Y miren que aquí queda este. Ahora, 600 está en rojo, 100 está en azul. Yo podría, mejor, para conocer mejor, por lo general, cuando son datos menores, podríamos decir que el valor menor sea rojo. Miren, por ejemplo, el valor más bajo, si le colocamos un número, podríamos colocarle nosotros mismos el valor más bajo que sea 100. El valor medio que sea 350 y el valor más alto en número que sea 700. Pero que cambie el color. El más bajo en rojo, el medio en amarillo y el mayor en un verde que se note mucho más. Le damos a aceptar y miren que ya nos coloca. Ya sabemos que el 600 está mucho más cerca del límite superior que colocamos, que fue 700, y el 100 es el valor más bajo. El 300 está en naranja y va cambiando en un degradé de acuerdo a cómo vaya subiendo. Miren que este verde no es el mismo verde del 600. ¿Listo? Va cambiando en degradé de acuerdo a cómo vaya la progresión o cómo vaya aumentando el valor. Esa sería una forma de colocarlos. ¿Listo? Ahora, tenemos un dato acá de notas, una tabla con unas notas. Estudiante A, B, C y D. Y con 4 notas y una nota final. Podríamos colocar para exactamente, eh, le podríamos colocar una escala de color también. Vamos a colocarle una escala de color y escojamos esta. Miren que es más rojo y ya nos está avisando. El 5 es verde, o sea, ellos están bien. Esas son las notas que están bien. En este formato final podríamos colocarle, a ver, veamos, podríamos colocarle un formato condicional de es menor que, veamos, es menor que 3. ¿Listo? Si si el dato que está aquí es menor que 3, entonces que se resalte. En este caso se está resaltando, ¿por qué? Porque no hay ningún dato. Para eso podríamos hacer suma
todo esto dividido entre 4. Mire, en este caso nos va a colocar 2, 3 y 2, nos lo va a resaltar para que nosotros sepamos que son notas finales eh, que no fueron aprobadas. Del 3 hasta el 4, 8 nos deja normal. Podríamos colocarle eso, podríamos dejarle eh, este tipo de, de, ¿cómo lo llamamos? Resaltar visualmente nuestros datos para poder dar una información cuando nosotros necesitemos. Si es el caso de un docente, él podría decir, sí, el estudiante A y B no pasaron directamente, sin necesidad, ¿no? Obviamente que cuando hay muchos más datos, se ve mucho mejor, sería mucho más fácil. En este caso, cuando son tan pocos datos, sin necesidad de resaltarlo, los podríamos ver, pero cuando tenemos miles de 200, 300 o 1000 filas, como lo tuvimos en una de las tablas anteriores, entonces en ese caso nos va a ayudar más. ¿Listo? Para este es un stock. El siguiente ejemplo es un stock de mercancía, es un inventario, un Cardex. ¿Y qué podemos colocarle a este? Por ejemplo, también podemos colocar es menor que. Le podemos colocar, resaltar reglas, es menor que. Este sería, miren eso, le podemos colocar, no, 20. Este es un inventario de mercancía, un Cardex. Entonces, cuando nosotros tengamos un, eh, un inventario menor a 20, que se resalte, ¿cierto? Entonces se va a resaltar y nosotros vamos a saber que la mercancía se está terminando. Ahora, nosotros aquí también podríamos colocar, no sé, algo para que aparezca eh, una alerta tipo texto que nos avise qué es lo que debemos hacer. En estado le podemos colocar, a ver, miren, escogemos el sí. Ahora sí, la prueba lógica va a ser que si este es menor que 20, ¿qué va a pasar? Si es menor que 20, le vamos a decir que haga el pedido, hacer pedido, porque se nos está terminando la mercancía. Y si esto es falso, pues está normal el inventario. Entonces, le damos a aceptar, arrastramos y miren que aquí nos dice. ¿Listo? Aquí ya nos dice 50 es mayor que 20, entonces está normal. No deberíamos hacer pedido. Pero si tenemos camisas y pantalones que están por debajo de 20, que fue eh, el número mínimo que teníamos en el inventario, entonces él nos solicita que hagamos pedido. Pero entonces, ¿qué pasa? Este hacer pedido no nos está resaltando, entonces podríamos hacer otro formato condicional que nos ayude a resaltar también eso. Entonces, para este caso, volvemos a ir a formato condicional. Vamos a colocar texto que contiene. O sea, si es igual a hacer pedido, que se rellene en rojo claro. Por defecto siempre se rellena en rojo claro, pero nosotros le podemos colocar texto rojo, le podemos colocar relleno rojo claro, le podemos colocar relleno amarillo. Eso ya depende de nosotros. Entonces le vamos a colocar igual que tiene el otro y le damos a aceptar. En este caso ya se colocan los dos en el mismo color y nos está dando una alerta visual de que debemos hacer un pedido porque la mercancía se está acabando. Si nosotros cambiáramos aquí a 18, por ejemplo, él igual lo va a hacer. Y si este ya ingresó mercancía, también lo hace. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos con
con nuestro formato condicional. Nos ayuda a dar eh, visuales o información visual para conocer más rápido los datos que nosotros tenemos en un conjunto de datos, en un rango de datos o en una tabla. ¿Listo? Por hoy terminamos este video con las tres funciones o con los tres capacidades que nos brinda Excel, que son la función sí, la función sumar sí y el formato condicional. Próximamente estaremos en otros videos. Les agradezco mucho toda su atención.